Hola de nuevo. En este video vamos a introducir algunos de los conceptos incluidos en el capítulo 6 del libro de Bernard Rosner, Fundamentals of Biostatistics, su séptima edición. Como habíamos discutido en el video asociado al capítulo 5 del mismo libro, para poder definir una variable que tiene distribución normal, debemos conocer los parámetros poblacionales mu y sigma, esto es, la media y la desviación estándar poblacional. Ahora bien, si pensamos, por ejemplo, en la variable pesos de recién nacidos, que sabemos que tiene una distribución normal, es muy poco probable que podamos medir los pesos de todos los recién nacidos para poder calcular los parámetros mu y sigma. Entonces, en este capítulo lo que nos proponemos es hacer inferencia estadística. Esto es, a partir de una muestra, utilizar los estadísticos obtenidos de esta para poder estimar parámetros poblacionales correspondientes. En este video en particular vamos a estudiar cómo se puede utilizar el estadístico X barra para poder estimar la media poblacional mu. Antes de introducir el concepto clave de este capítulo, que es intervalos de confianza, veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor las ideas de este capítulo. En el año 2012, Toyota, mediante una muestra de 12 vehículos, afirmaba que el consumo de combustible del modelo Prius de ese año era de 20,53 km por litro. En este caso, la variable observada se define como el consumo de combustible de un Toyota Prius en el 2012 y por tanto el parámetro mu es el consumo medio de combustible de un Toyota Prius 2012 y el correspondiente estadístico X barra es la media aritmética del consumo de combustible de la muestra. Para estimar la media poblacional, Toyota utilizó el estadístico X barra de 20,53 km por litro. ¿Es razonable afirmar entonces que la media poblacional para el consumo de combustible de un Toyota Prius del 2012 es de 20,53 km por litro? Tengamos en cuenta que en el 2012, según Wikipedia, se vendieron 362.800 unidades. Y entonces, con una muestra de tamaño 12, ¿es razonable decir de que el consumo medio de combustible de un Toyota Prius del año 2012 es 20,53? Veamos otro ejemplo. En la tabla 6.2 del libro de Rosner se muestran los pesos de 1.000 recién nacidos consecutivos en un hospital de la ciudad de Boston. En este caso, la variable corresponde a pesos de recién nacidos en Boston. Por tanto, el parámetro poblacional mu es el peso medio de recién nacidos de Boston. El estadístico X barra va a corresponder entonces al peso medio de recién nacidos de la muestra, que en este caso es de 3,175 kilogramos. ¿Es razonable afirmar entonces que el peso promedio de los recién nacidos en la ciudad de Boston es de 3,175 kilogramos? Observemos que si tomamos más de una muestra para una variable X, el valor del estadístico cambia. Por ejemplo, si en lugar de haber tomado una sola muestra de 1.000 pesos de recién nacidos, hubiésemos tomado 5 muestras de 10 pesos de recién nacidos, como se muestran aquí, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4 y muestra 5, los correspondientes estadísticos son diferentes. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿cuál de estos estadísticos podemos usar para estimar la media poblacional mu? Dado que siempre los parámetros de una población son fijos y los estadísticos de las muestras son variables,
¿Cómo podemos estar seguros que un estadístico dado es una buena aproximación para el correspondiente parámetro? Antes de seguir en la construcción de las ideas del presente video, vamos a decir algo respecto a la relación entre muestra y población. Cuando uno hace inferencia estadística, esto es cuando a partir de los estadísticos de una muestra queremos decir algo respecto a los parámetros de la población, es importante que la muestra sea aleatoria. Entonces, una hipótesis fundamental en inferencia estadística es que el método de recolección de muestras de una población se hace de manera aleatoria. De lo contrario, se dice que las muestras son sesgadas. Esto es, las muestras sesgadas nos pueden llevar a obtener conclusiones erróneas. Si bien no vamos a profundizar respecto a los conceptos subyacentes a el muestreo aleatorio, les recomiendo que vean el siguiente video de la Academia Khan, en donde a partir de un ejemplo es posible observar diferentes tipos de sesgos que hacen que la muestra no sea aleatoria y por tanto las conclusiones que se obtienen acerca de la población en cuestión pueden llegar a ser erradas. A lo largo de este video siempre vamos a suponer que las muestras utilizadas son aleatorias. Debido a la variabilidad de los estadísticos que hacíamos mención anteriormente, lo que podemos hacer para estimar un parámetro poblacional a partir de un estadístico obtenido de una muestra es obtener un intervalo alrededor de dicho estadístico. Esto es, obtener un intervalo de la forma estadístico más menos margen de error, donde el margen de error es una medida de qué tan preciso es el estadístico para estimar dicho parámetro. En otras palabras, lo que tenemos es si al estadístico le llamamos X barra y al margen de error le llamamos ME, entonces este intervalo de estimación tiene la forma X barra menos margen de error, X barra más margen de error. Ahora bien, ¿esto cómo se hace? Esto es, ¿cómo calcular este margen de error para poder afirmar que este estadístico dado es una aproximación o estimación precisa del parámetro poblacional correspondiente? Para poder construir entonces un intervalo de estimación, vamos a introducir el concepto de distribución de muestras, una herramienta de la estadística inferencial que nos permite estimar parámetros poblacionales a partir de una muestra dada. La idea es simple. Supongamos que queremos estimar el parámetro poblacional mu. Si fijamos el tamaño de la muestra, entonces tomamos una muestra, digamos de tamaño n, y calculamos el correspondiente estadístico X barra y lo anotamos. Si repetimos este proceso varias veces, obtenemos un conjunto de valores de medias muestrales al que denominaremos distribución de medias muestrales. ¿Qué características entonces tiene este nuevo conjunto de datos? Para describirlo, vamos a representarlo mediante un histograma de frecuencias. Y para ello nos vamos a ayudar con la aplicación StatKey que ustedes pueden bajar de la Play Store de Google. Para describir la obtención y caracterización de una distribución de medias muestrales, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos interesados en estimar el porcentaje de personas que tienen acceso a Internet. Para ello, vamos a utilizar datos censales de 199 países. Esto es, tenemos datos poblacionales.
Estos datos ya vienen precargados en el software StatKey. Usaremos esta aplicación para construir la correspondiente distribución de medias muestrales sobre la variable porcentaje de personas con acceso a Internet. Para ello vamos a utilizar la opción distribución de medias. Entonces aquí ya tenemos precargado los datos censales respecto al porcentaje de personas con acceso a Internet. Una vez fijado el tamaño de la muestra, en este caso n igual a 10, procedemos a obtener una muestra que, por supuesto, vamos a asumir que es aleatoria. Si queremos saber quiénes son los datos que integran esta muestra, cliqueamos en el botón Show Data Table y ahí podemos encontrar cuáles son los 10 países y los correspondientes porcentajes de personas que tienen acceso a Internet que fueron elegidos al azar. Entonces vemos Comoros, España, Turkmenistán, Argentina, Lesoto, Hungría, Samoa, Libia, Paraguay y Azerbaiyán. Con esta muestra calculamos el estadístico correspondiente y comenzamos a construir el histograma de frecuencia en este gráfico, donde en el eje X tenemos justamente los posibles valores de los estadísticos a obtener. Si queremos elegir otra muestra, entonces elegimos otra muestra, vemos aquí la correspondiente media muestral y si ahora miramos los datos de los países que componen esta nueva muestra, vemos que aparecen Rumania, Argelia, Guam, Somalia, la Kirguís República, Egipto, España, Kuwait, Bolivia y Samoa. Esto lo podemos hacer muchas veces y así vamos construyendo el histograma de frecuencia de medias muestrales. Si obtenemos entonces muchas muestras aleatorias y representamos cada una de las medias muestrales en el correspondiente histograma de frecuencia, lo que vemos acá es la distribución de medias muestrales de la variable porcentaje de acceso a Internet. Lo que es interesante observar es que este histograma de frecuencia tiene la forma de una distribución normal, o sea, la campana de Gauss. Y esto no debería sorprendernos, pues es una de las consecuencias de uno de los teoremas más importantes de la estadística, que se conoce con el nombre de teorema central del límite, cuyo enunciado ustedes pueden encontrar en la ecuación 6.3 del libro de Rosner. Y es entonces el teorema central del límite, o más precisamente una consecuencia de él, quien nos va a permitir construir un intervalo de estimación alrededor de un estadístico para la media poblacional. Si suponemos entonces que la población responde a una distribución normal, entonces la distribución de medias muestrales de tamaño n también va a corresponder a una variable normal. En símbolos, si x es una variable distribuida normalmente con media mu y desviación estándar sigma, entonces la variable x barra va a tener una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Al valor sigma sobre raíz de n se lo conoce como error estándar. Una observación respecto a la distribución de medias muestrales es que, dado que su desviación estándar es sigma sobre raíz de n, lo que queda claro es que el tamaño de la muestra es importante. ¿Por qué? Porque a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la desviación
de la distribución de medias muestrales es cada vez más pequeña. En otras palabras, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la variabilidad de los estadísticos obtenidos a partir de muestras aleatorias disminuye. Como habíamos dicho anteriormente, para construir un intervalo de estimación alrededor de un estadístico, era necesario definir con precisión el margen de error. Para el caso de las poblaciones normales, entonces vamos a usar el error estándar como medida de precisión para la estimación de un parámetro a partir de un estadístico. Si recordamos entonces la regla 68, 95, 99,7 asociada a las distribuciones normales, definimos entonces un intervalo de confianza al 95%, aquel intervalo alrededor de un estadístico donde el margen de error se define como 2 veces el error estándar. Para un intervalo de confianza del 99%, el correspondiente intervalo se va a construir como el estadístico más menos 3 veces el error estándar. Esto es, para el intervalo de confianza del 95%, el intervalo correspondiente será el estadístico, en este caso x barra, más menos 2 veces sigma sobre raíz de n. Para el caso del intervalo de confianza al 99%, el intervalo correspondiente será x barra más menos 3 veces sigma sobre raíz de n. Volvamos a nuestro ejemplo de porcentaje de personas que tienen acceso a Internet. A partir de los datos poblacionales que tenemos, podemos calcular cuál es la desviación estándar poblacional, que en este caso es 29,259. Por lo tanto, el error estándar correspondiente para una muestra de tamaño 10 es igual a 9,259. En este histograma de frecuencia hemos representado diferentes medias muestrales correspondientes a diferentes muestras aleatorias, y lo que observamos aquí a la derecha son los correspondientes intervalos de confianza al 95%. Los intervalos que están representados en verde corresponden a aquellos intervalos alrededor del estadístico que contiene a la media poblacional. Vemos que hay un intervalo que está representado en rojo y este intervalo corresponde al estadístico x barra igual a 17,61. En este caso, el intervalo de confianza obtenido es de menos 0,895, 36,115. Y claramente la media poblacional mu igual a 43,024 no pertenece a este intervalo. Pero entonces, a veces estos intervalos de confianza van a ser verdes y otras veces van a ser rojos. Entonces, ¿qué tan confiables son estos intervalos de confianza? Para poder entender qué tan confiables son los intervalos de confianza, tenemos que apoyarnos nuevamente en el teorema central del límite. Para esto, tenemos que generar muchas muestras aleatorias. A la derecha tenemos representados los intervalos que van a contener a la media muestral y se representan en color verde, y los intervalos que no contienen la media muestral, que están representados en rojo. Lo que observamos es que al haber utilizado el error estándar para construir cada intervalo de confianza, resulta
que aproximadamente el 95% de los intervalos construidos van a contener a la media poblacional. Ahora que sabemos cómo construir intervalos de confianza alrededor de un estadístico obtenido de una muestra de una población que está distribuida normalmente, tenemos que hacer foco en algunas interpretaciones erróneas comunes respecto a qué significan los intervalos de confianza. El primer error es afirmar que un intervalo de confianza del 95% contiene el 95% de los datos poblacionales. Esto es falso, puesto que los intervalos de confianza se construyen para estimar un parámetro poblacional y no los valores individuales de la variable. Otro de los errores es afirmar que estamos seguros en un 95% que la media muestral caerá dentro de un intervalo de confianza del 95% alrededor de la media poblacional. Y esto es falso, nuevamente, porque siempre los intervalos de confianza se construyen alrededor de los estadísticos y no de los parámetros poblacionales, puesto que en general los parámetros poblacionales no se conocen. Otro de los errores comunes es afirmar que la probabilidad de que la media poblacional esté en un intervalo de confianza del 95% es de 0,95. Esto también es falso, ya que, por lo que vimos anteriormente, dado un intervalo de confianza, la media poblacional puede pertenecer o no a dicho intervalo. Antes de terminar, ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube Matemática UNP SJB un video que contiene un problema en donde se pide estimar intervalos de confianza y ese problema está asociado al ejercicio 30 del capítulo 6 de Rosner. Para concluir entonces, en este video, donde hemos hecho inferencia estadística a partir de la construcción de intervalos de confianza, hemos repasado nuevamente la relación entre parámetro y estadístico. Para usar una estimación de parámetros, hemos hecho la diferencia entre margen de error y error estándar. Hemos definido la distribución de medias muestrales y en particular hemos presentado la aplicación StatKey, que nos permite fácilmente obtener dichas distribuciones, y también hemos introducido las nociones de intervalos de confianza para estimar media poblacional al 95 y al 99%.